Muy buenas tardes, familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos agradecidos a Dios una vez más por poder estar reunidos para poder compartir nuevamente de la palabra de Dios, esta vez por el capítulo 17, un capítulo muy importante. Estamos llegando casi al final. Pero antes de eso, oremos al Señor y continuemos con nuestro estudio. Señor, gracias te damos una vez más por tu misericordia sobre nuestras vidas y por el privilegio, Señor, de poder estar estudiando una vez más tu palabra, Señor. Guíanos, instrúyenos, direcciónanos para la gloria de tu nombre, Señor, y que todo salga bien en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, gente, sean bienvenidos. Capítulo 17, un capítulo importante, interesante, incluso diría yo un capítulo que nos hace reflexionar mucho sobre la dedicación, el cariño, la preocupación que Jesús tuvo para con sus discípulos y para con todos nosotros. Este capítulo 17 es conocido como la oración sacerdotal de Jesús o la oración de intercesión de Jesús. Recuérdense que ya estamos llegando al final. Durante los últimos 3-4 capítulos hemos visto cómo Jesús estaba dando su último sermón, sus últimas palabras para con sus discípulos. Vimos cómo comenzó con los 12 y después cuando reveló y declaró que uno le iba a traicionar, el que lo iba a traicionar se levantó, salió del lugar y Jesús se quedó con los 11 para partir la mesa, para compartir de lo que es conocido como la Santa Cena que nosotros practicamos hoy en día, ¿verdad? Y después de cenar y todo eso, Jesús comenzó a hablarles y a enseñarles sus últimas palabras, las últimas cosas, a detallar algunas cosas para con esos discípulos. Y llegamos a este capítulo 17, donde es el último capítulo donde Jesús conversa, habla, sermonea, aconseja a sus discípulos. Y en ese capítulo 17, Jesús termina toda la oración o termina toda la conversación con una oración. De eso es que se trata el capítulo 17. Todo el capítulo es relacionado a Jesús orando. ¿Orando para quién? Orando para el Padre, para Dios. Entonces Jesús hace una oración sencilla pero profunda al mismo tiempo, orando e intercediendo por sus discípulos, por los 11 que estaban allí. Y vamos a ver que específicamente esa oración es dirigida por los 11, pero que después se extiende para todos nosotros que estamos hoy aquí presentes. Y decimos de que es muy importante esta oración porque podemos conocer el corazón amoroso y perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de estar en los últimos minutos de vida, a pesar de estar en un momento de angustia como sabemos que Él estaba, la Biblia nos dice, nos relata que la presión era tan grande que gotas de sangre comenzaron a salir de sus poros por causa de la presión, de la angustia terrible que estaba sufriendo por todo lo que le iba a pasar, no apenas físicamente, mas sí emocional, mental y espiritualmente, porque él iba a recibir, como la Biblia dice, nuestro pecado iba a ser lanzado sobre él. No apenas el mío y el tuyo, sino que el pecado de toda la humanidad desde ayer, hoy y los pecados de mañana. Entonces era una situación que ningún otro hombre puede imaginarse realmente lo que sucedió sobre la vida de Jesús. Entonces podemos ver esa ternura, podemos ver esa preocupación que a pesar de estar pasando por ese momento tan difícil, una situación tan complicada para él, en presión, en temor y en todo, él tuvo el tiempo suficiente para preocuparse, para recordarse y para orar por sus discípulos. No apenas él oró por sí mismo, sino que él tenía esa preocupación. ¿Qué iba a pasar con sus discípulos cuando él partiese? Y a pesar que Jesús había prometido que el Espíritu Santo descendería, como ya lo hemos visto en capítulos anteriores, y que el Espíritu Santo los iba a consolar y que iba a ocupar el lugar de Jesús en cierta forma, aún Jesús quería reforzar eso para con el Padre, suplicando y pidiendo por ellos y por nosotros también.
Fíjate, versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús, o sea, todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Y alzando sus ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Por cuanto tú le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú me has dado. A todos los que tú me has dado. Entonces Jesús ya comienza su oración y comienza hablando y comienza intercediendo, agradeciendo a Dios y pidiendo que Él sea glorificado así como Él glorificó al Padre. Vemos una vez más cómo Jesús declara de que Él tiene toda la autoridad del universo sobre sí, como Dios que Él es, y que toda la vida depende de Él, tanto la vida física cuanto la vida eterna. Versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. Fíjese qué interesante esta declaración, porque a veces nosotros queremos imaginarnos cómo va a ser la vida eterna después de que muramos, porque sí, todos vamos a morir un día. No podremos escapar de la muerte, a no ser que Jesucristo regrese en el arrebatamiento, en el rapto, y nosotros seamos transformados y llevados antes de morir. Pero hasta no pasar eso, o si no llega a pasar eso en nuestros días, todos tendremos que pasar por la senda de la muerte. Y la pregunta es, ¿qué hay más allá? Y la Biblia nos habla mucho sobre eso, qué es lo que se encuentra, qué es lo que tenemos más allá. Y una de las cosas que Jesús nos enseña es que más allá en la vida eterna consiste, entre otras cosas, en conocer, principalmente en conocer al único Dios verdadero. Entonces, toda la eternidad en el cielo, nosotros vamos a estar conociendo a Dios. Como Él es eterno y no existe fin, en su grandeza, en su majestad, en su sabiduría, en su poderío, en su conocimiento, en sus virtudes, en sus atributos. Todo Él es eterno. Entonces, para nosotros poder conocer a Dios, la eternidad no nos basta. En pocas palabras, nunca podremos conocerlo profundamente y completamente, porque Él es el eterno, no hay cómo conocerlo. Pero en la eternidad nosotros conoceremos cada vez más ese Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces conoceremos al Padre, a su Espíritu que nos fue enviado, pero también conoceremos más en profundidad a Jesucristo y a lo que significó su ministerio aquí en la tierra, lo que conocemos como su evangelio, la salvación que nos brindó. Podremos conocer profundamente su sacrificio. Podremos entender más profundamente todo lo que Él hizo, abandonando su gloria, como dice la palabra, Él despojándose, ¿verdad?, de su gloria, de su majestad, se hizo uno de nosotros y anduvo entre nosotros lleno de gracia y de gloria, dice Juan, ¿verdad? Entonces, la eternidad, nosotros principalmente será nuestro privilegio y nuestra alegría poder conocer a Dios, y esa será nuestra verdadera alegría y felicidad. Hoy conocemos sí algo de Dios, pero muy poco. Nosotros conocemos lo que Dios nos mostró o nos enseña en su palabra, lo que Él nos reveló. Solamente podemos conocerlo como estuviésemos a través de un velo, conociéndolo a través de un velo. Lo vemos, pero no lo vemos claramente por nuestra carnalidad, por nuestra vida, por nuestra limitación. Pero en la eternidad ese velo será quitado y poco a poco podremos conocer a ese Dios. Eso es maravilloso porque es lo que queremos, tener la vida eterna y siempre eternamente conocerla. Dice el 4, versículo 4, dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. O sea, el propio Jesús se siente satisfecho con lo que han hecho, con el trabajo
que hizo aquí en la tierra y ya se está despidiendo en esa oración diciendo al Padre, Padre, todo lo que me has dado lo he hecho, toda la misión de predicar, de enseñar, de aconsejar, de hacerte conocer, he terminado toda esa obra. Y ahora dice, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Interesante esto porque muchos enemigos del Evangelio y de la palabra, ya lo han mencionado eso, pero muchas veces ellos dicen, atacando al cristianismo, de que Jesús nunca se dijo ser Dios, de que realmente el decir que Jesús es Dios es una invención del cristianismo que se dio 300, 400 años más después de que Jesús muriera por los enseñamientos o por las enseñanzas de Pablo principalmente. Pero esa es una mentira porque como ya lo hemos visto aquí en todo este libro de Juan, una y otra vez Jesús siempre se presenta como Dios y siempre nos deja entender claramente de que Él es Dios. Y fíjate en esta parte una vez más. Fíjate lo que Jesús dice. Y dice, ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria. O sea, con la misma gloria. La misma gloria que yo tenía. ¿Ok? No es que yo voy a tener una gloria a partir de ahora. No es de que Jesús está reclamando de que Él sea glorificado a partir de este momento hasta la eternidad, sino que Jesús dice, Señor, Dios Padre, quiero que me des esa gloria que yo he tenido tiempo pasado, que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. Aquí la palabra mundo es cosmos. En el original es cosmos. Cosmos significa universo. Entonces, todo lo que vino a existir, que lo vemos en el Génesis 1:1, inclusive antes de que el tiempo existiese, Jesús evidentemente él mismo está declarando y ya tenía la gloria junto con el Padre. Y Efesios capítulo 2 nos dice de que Él se despojó de esa gloria y se hizo uno entre nosotros, se hizo carne, se esvació de su gloria. ¿Cierto? Entonces Jesús está diciendo eso, que Él era Dios junto con el Padre desde antes de que el mundo existiese. Y ahora Él está pidiendo para que el Padre le regrese esa gloria que Él tenía antes. Versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres. O sea, esa fue una de las funciones de Jesús, dar a conocer mucho mejor al Padre de lo que lo conocíamos, al punto de que nosotros ahora le podemos llamar Padre. Antes no era común, no era algo que se hacía entre los judíos, por ejemplo. Dios era un Dios que estaba muy, muy arriba. Era un Dios sublime, pero era un Dios lejano para ellos. Y Jesús nos vino a enseñar de que Dios el Padre, a pesar de que es un Dios trascendente, también es un Dios inmanente. La inmanencia es una aproximación física o geográfica. Entonces Dios está en la trascendencia, pero también está muy cerca de nosotros al punto de habitar en nuestro corazón como Él prometió que lo iría a hacer. Entonces Jesús nos dio a conocer a ese Padre, su cercanía con nosotros al punto de poder llamarlo Padre. Recuerda que Jesús nos enseñó a orar de esa forma. Cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa introducción, esa novedad de cómo orar a Dios, Jesús nos la enseñó. Dice para que del mundo que me distes. Dice, eran tuyos y me los distes y han guardado tu palabra, porque yo les he dado las palabras que me distes y las recibieron y entendieron en verdad que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. ¿De quién que está hablando Jesús? De los 11 o de los 12 hasta que hubo la traición de Judas.
Entonces aquí Jesús comienza a interceder también por los discípulos y comienza a pedir y a rogar para que el Padre los bendiga. Así como ellos recibieron la palabra de Dios, ellos puedan continuar con esa misión. Fíjate el 9 dice, yo ruego por ellos. ¿Ok? Esa palabra ruego todas las conocemos, es mucho más que una petición. Es un llamado de desespero, es un llamado de pedir compasión, de pedir para que el Padre realmente nos ayude a nosotros, los ayude a los discípulos, no porque ellos los mereciesen, no porque ellos eran grandes, mucho por lo contrario, porque eran pequeños, eran indefensos y necesitaban de la protección y del cuidado de Dios. Y Jesús, como nuestro único intercesor, Jesús muestra su función de intercesor, clamando y pidiendo por los discípulos. Aquí él está hablando principalmente de los 11, pero esos 11 en ese momento estaban representando a toda la iglesia, o sea, a nosotros también. Más adelante le vamos a confirmar de que eran realmente los 11, dice. Yo ruego por ellos. Acuérdense eso. Jesús es el único intercesor. La Biblia nos habla claramente, ¿no? Pablo nos dice, no existe otro intercesor entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Él es el único intercesor. No hay otro. No hay otro. No hay un vicario, no hay nadie que ocupe el lugar de Jesucristo en la intercesión con el Padre. Él es el único. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque ellos son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Nuevamente expresando su divinidad, comparándose con el Padre de igual a igual. Y dice, y he sido glorificado en ellos. 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. ¿Ok? Así como nosotros. Versículo 12 dice, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. O sea, yo los protegía, yo los guardaba. El nombre que me diste. Y los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Detengamos aquí un minuto y hablemos sobre dos cositas aquí. Regresemos al versículo 11 y dice que Jesús está orando y dice, guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. O sea, Jesús está pidiéndole al Padre, intercediendo por sus discípulos, pidiéndole al Padre que los guarde, y está pidiendo para que ellos puedan ser uno, que los 11 puedan ser uno. Ahora, esto no significa de que ellos tienen que ser completamente iguales, porque Jesús no está hablando aquí de uniformidad, sino de unidad. Y eso es muy importante. Dios y Jesús nunca piden de nosotros que todos seamos iguales. Eso es imposible porque Él mismo nos creó de formas diferentes. Cada hombre, cada mujer es único en el mundo. A pesar, por ejemplo, de que hayamos nacido en un mismo país, en una misma familia, o que seamos gemelos, somos únicos. ¿Okay? Nuestra forma de pensar, nuestras costumbres, todo lo que existe en nosotros es único. Entonces somos una gran diversidad de personas que pensamos diferente, que reaccionamos diferente, que actuamos diferente. Entonces es imposible de que nosotros podamos ser uniformes porque no somos robots. Somos una gran variedad. Pero lo que Jesús está pidiendo es de que Dios, Padre, dentro de toda esa gran variedad, ayúdalos para que ellos puedan ser unidos. Y eso es lo que Jesús quiere, que nosotros seamos unidos. ¿Por qué?
Porque Jesús y Dios fueron unidos. ¿Cierto? Dice, así como nosotros somos unidos. Jesús y el Padre son dos personas diferentes. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son tres personas, es un único Dios, pero son tres personas. Y son diferentes, existe una diversidad entre los tres, pero existe una unión en propósito, existe una unión en intención, existe una unión en voluntad, en caminar sobre un propósito, sobre una dirección. Y eso es lo que nosotros necesitamos buscar para unos con los otros, que a pesar de ser diferentes tengamos una única visión y una única propósito de trabajar para la gloria de Dios. Dice versículo 12 dice, cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre. Dice, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? De que Él guardó a todos sus discípulos menos a uno. ¿Por qué no guardó a ese uno? Porque Él ya estaba o ya había sido profetizado de que ese uno lo iba a traicionar. Está hablando de Judas aquí. Eso no significa de que Judas nació con ese propósito de traicionar a Jesús. No es eso lo que significa. Significa de que Judas decidió traicionar a Jesús. Y Dios en su omnisciencia, en su conocimiento de todas las cosas, en el pasado profetizó de que eso iba a acontecer. Entonces Jesús, cuando escogió a los 12, escogió a Judas a pesar de él saber de que más adelante ese Judas lo iba a traicionar. Entonces Jesús dice, Dios, todos están aquí en mis manos. Ninguno se ha perdido, porque no eran para perderse. Solo se perdió aquel que nosotros sabíamos que se iba a perder, o sea, Judas. Cuando habla de perdición, habla de irse al infierno, de perderse para siempre. Pero ahora, dice el versículo 13, yo voy a ti, ¿ok? Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Una vez más, una de las evidencias o una de las consecuencias de ser cristianos verdaderos es de que el mundo nos rechace, de que el mundo no nos quiera de una forma tan amigable. Aquí Jesús usa la palabra odiar, una palabra muy fuerte, ¿verdad? Pero realmente hemos sido odiados a través de los siglos, hemos sido perseguidos y continuamos siéndolo. Nosotros los cristianos somos los más perseguidos del mundo hasta el día de hoy, torturados, masacrados, sacrificados. Hasta hoy tenemos mártires que mueren. Todos los años mueren muchísimos cristianos. Mueren únicamente por ser cristianos, no por otra cosa. Antes era muchísimo más, sabemos de eso. Hemos sido perseguidos y muertos a lo largo de toda esta historia. El mundo nos ha odiado por el simple hecho de ser cristianos, de decir yo amo a Dios, amo a su Hijo y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado y el Mesías, el que nos salva. Y por creer y decir esto, somos odiados. Somos odiados porque no somos igual a ellos, porque no nos comportamos, porque no nos sentamos a la mesa con los pecadores a practicar sus mismos pecados, sino que por lo contrario nos sentamos a la mesa con ellos para hablarles del Evangelio y somos rechazados por eso. Porque no andamos como los borrachos, emborrachándonos, porque no andamos como los mentirosos, mintiendo, porque no andamos como los adúlteros, adulterando, sino que rechazamos todo ese tipo de comportamiento y buscamos en nuestra vida una vida de santidad para parecernos cada vez más con Jesucristo. Nosotros como cristianos, y esa es una de las mayores evidencias, rechazamos todas las prácticas pecaminosas del mundo.
la cual practicamos. Pablo dice sobre eso. Nosotros antes éramos borrachos, adúlteros, mentirosos, asesinos, pero ahora no somos más de eso, sino que ahora caminamos buscando ser igual a Jesucristo. Nuestro propósito de vida aquí en la tierra es imitar a Jesús en su comportamiento, ser una copia de Jesús aquí en la tierra. 15. No te ruego que los saques del mundo. O sea, te estoy pidiendo por ellos, pero no te pido que los saques, porque ellos tienen un propósito. Si dice, sino que los guardes del maligno. O sea, no permitas, a pesar que ellos van a estar, ellos van a continuar en este mundo y en este sistema. No permitas que el maligno se los lleve. No permitas que el maligno los engañe. No permitas que el maligno les haga mal. Protégelos, guárdalos, cuídalos con tu poder. Y si el maligno no puede tocarnos, si el enemigo, Satanás y sus huestes celestiales no puede tocarnos, es porque Dios no lo permite, porque estamos protegidos por el poder de Dios, porque somos sus hijos. Él no tiene parte para con nosotros, Él no puede tocarnos. Por eso que un cristiano verdadero nunca puede ser endemoniado, por ejemplo. Un cristiano verdadero nunca puede dejar que Satanás lo toque o que Satanás le haga algo, porque Él está protegido por el poder del Espíritu Santo. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. 18 dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Entonces este versículo 18 nos habla de la responsabilidad que Jesús nos dejó. Esto también lo vemos en Mateo 18, por ejemplo, en Marcos 16. Nosotros tenemos como cristianos una responsabilidad en este mundo. Es de que nosotros hemos sido enviados a compartir el evangelio a otras personas. Así como Jesús fue el primer enviado, el Padre envió a Jesús para salvar al mundo y para hablarles de él. Nosotros también somos enviados ahora de esta vez por parte de Jesús para poder llevar ese evangelio a todas las naciones, para que todas las personas vengan a conocer, para darles las buenas nuevas de salvación y todos tengan esa posibilidad y todos puedan conocer que existe una salvación que es Jesucristo y que ellos necesitan arrepentirse, abandonar su pecado para ser recibidos como hijos de Dios. Esa es nuestra misión. Es por eso que no podemos callarnos. El predicar no es una opción, es un mandato. Es un mandato. El evangelio no es para guardarlo para nosotros mismos. Nosotros hemos sido salvos, pero nosotros tenemos que inundar el mundo con la gloria de Jesucristo, anunciando sus verdades para aquellos que están en cautiverio del pecado vengan a ser libres, así como nosotros también hemos venido a hacerlo. Versículo 19 dice, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. O sea, yo me santifico por causa de ellos. ¿Por qué? Porque como ya hemos hablado muchas veces, que es la doctrina de la justificación, la santidad de Jesús viene a mi vida. Él me imputa su santidad, ¿verdad? De eso ya hemos hablado, ¿verdad? Nosotros imputamos nuestro pecado a Él, o sea, nosotros transferimos nuestro pecado a Jesucristo y la santidad de Jesucristo es transferida o imputada a nosotros, ¿verdad? Entonces dice, por ellos yo me santifico, para que ellos reciban esa santificación mía, ¿verdad? Entonces por eso que nosotros decimos de que Jesús vivió la vida que nosotros nunca pudimos vivir. Y nosotros somos justificados y santificados por la santidad que Él tuvo para con nosotros. Dice, para que ellos también sean santificados, ¿ok? En la verdad. Ahora, el versículo 20, hasta aquí hemos visto cómo Jesús estaba intercediendo, orando, pidiendo, suplicando al Padre para con sus discípulos, para con los 11, ¿verdad? Que ellos estaban representándonos
como iglesia, ellos como los padres de la iglesia que estaba iniciando, que estaba naciendo en esos momentos. Ellos eran nuestros representantes y Jesús estaba orando por ellos. Pero no solamente Jesús oró por ellos en ese momento tan difícil, sino que Él comenzó a extender esa oración por ti y por mí. Fíjense lo que dice, es lindo esto, precioso. Versículo 20 dice, mas no ruego solo por estos. Nuevamente Jesús usa la palabra ruego, súplica, que es un clamor de misericordia, de compasión que Él está haciendo para contigo y para conmigo. Ya no solamente por los 11 que representan a la iglesia, sino que Jesús pensó en su divinidad. Jesús pensó en su conocimiento pleno de todas las cosas, en su mente y en su corazón. Jesús ya te veía, Jesús ya me veía, Jesús ya nos conocía, ¿verdad? En su eternidad, y en ese momento Él pidió por ti y por mí específica, puntualmente y seguro por nuestro nombre en su mente y su corazón. Dice, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer por mí, en mí, perdón, por la palabra de ellos. ¿Quiénes ellos? Los 11, los discípulos. Si tú has creído en Jesucristo, entonces esa oración que Jesús hizo es por ti. Y nosotros venimos a conocer a Jesús por las palabras de los discípulos, por los enseñamientos de los discípulos. Ellos discípulos son los padres de la iglesia, quienes fundamentaron, no fundaron porque quien fundó la iglesia es Jesucristo, pero quien fundamentó, quien puso los fundamentos fueron los discípulos. La iglesia fue construida sobre los fundamentos de las enseñanzas y doctrinas de los discípulos, de los apóstoles. ¿Ok? Entonces nosotros podemos conocer porque ellos hicieron un trabajo maravilloso. 21 dice, para que todos sean uno, una vez más. Aquí ya está hablando en la iglesia en general, la iglesia invisible en general. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces la unión, nuestra unión, es una demostración al mundo para que ellos también puedan creer. 22. La gloria que me diste o que me diste, les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí. Qué lindo, ¿verdad? Yo en ellos, tú en mí. Entonces, si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú tienes al Padre en tu corazón y tienes al Espíritu Santo en tu corazón. El Espíritu Santo viene o trasciende del Padre. Dice, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me amaste a mí. Somos amados no solamente de Jesús, mas somos amados por el Padre. Y el Padre nos ama así como Él amó a su Hijo Jesucristo. Ese amor del Padre, recuerda que ya hemos hablado también de eso, no es para con todo el mundo de igual forma, sino para aquellos que han venido a su Hijo Jesucristo en arrepentimiento y le han recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Ellos vienen a ser hijos de Dios y el amor del Padre se perfecciona en nuestras vidas y Él nos ama de esta vez. Ya nos puede amar con un amor igual que su Hijo Jesucristo. 24. Está encerrando su oración y dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Fíjate esto. Padre, quiero que los que... ¿Quiénes son esos? Todos nosotros que hemos creído en Jesucristo. Jesús está pidiendo que el Padre permita que nosotros estemos siempre con Jesús.
Y Jesús dice, donde yo esté, ellos estén conmigo. Entonces, donde Jesús esté, nosotros estaremos con Él eternamente. Qué maravilloso. Qué maravilloso, porque es una promesa, es una petición, pero es una promesa. Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has dado desde antes nuevamente de la fundación del mundo. Repite más o menos lo que hemos visto un poco antes en algunos versículos. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos, o sea, sus discípulos y toda la iglesia, porque ahora está hablando de todo un general, han conocido que tú me enviaste. Gracias a Dios por su misericordia, tú y yo hemos entendido. Si tú realmente eres hijo de Dios, hemos entendido, hemos conocido, hemos comprendido de que Jesús es el enviado, el Mesías, el Salvador que el Padre envió para salvar al mundo. Y gloria a Dios por eso. Y para finalizar esta oración preciosa de Jesús dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer. O sea, Él nos ha enseñado sobre quién es el Padre, sobre quién es Dios, sobre lo que significa su nombre de bondad y de misericordia. Pero no termina ahí, sino que Él continúa haciéndolo y continuará haciéndolo por toda la eternidad, así como nosotros lo vimos más adelante, que en toda la eternidad conoceremos a Dios, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Amén. Qué oración espectacular, qué oración maravillosa, una oración de intercesión, una oración pidiendo por nuestras vidas, pidiendo para que Dios nos ayude, pidiendo para que Dios nos una, pidiendo para que nosotros podamos sentir y conocer el amor de Dios, pidiendo para que nosotros vengamos a ser salvos, para que no vengamos a decaer, pidiendo para que nosotros en la eternidad podamos conocerle, pidiendo muchas maravillosas cosas, que el amor de Dios esté en nuestros corazones y que nosotros podamos vivir seguros y asegurados por ese amor de Dios sobre nuestras vidas. Y nosotros podamos estar siendo habitados por Dios a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta fue la oración que Jesús hizo por ti y por mí, minutos antes de ser preso. Esta es la última vez que Jesús habla con todos sus discípulos al mismo tiempo. Y Él quiso encerrar este capítulo, Él quiso encerrar con esta oración. De la misma forma como nosotros tenemos que hacerlo siempre, todos nuestros días y toda nuestra vida. Comenzó con una oración al principio de su ministerio. Cuando Él escogió a los 12, Él comenzó orando para que Dios los direccione y Él termina con ellos también con una oración, porque su dependencia era total y absoluta del Padre. Y nosotros tenemos que ser, así como hemos dicho aquí, imitadores y copias de Jesús. Entonces en nuestra vida la oración es fundamental e importantísima. Orando sin cesar, vigilar en todo tiempo, ¿verdad? Entonces todo lo que hacemos todos los días, comienzo mi día en oración y termino mi día en oración. Y quiero también, a pesar que tal vez no conseguí comenzar mi vida en oración, pero sí terminarla orando a Dios y agradeciendo a Dios y glorificando a Jesucristo en mi vida, por mi vida, glorificando en mi vida por todo lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Amén. A partir del versículo que viene ya vamos a ver la traición de Jesús, la traición de Judas y cómo que Jesús es llevado por esa traición preso y ahí comienza su martirio, su crucificación. Entonces aquí Jesús encierra su sermón para con los discípulos y les convido a que ustedes poco a poco durante la semana, si pueden, repitan esta lectura en casa
Intenten meditarla, recordar las cosas que hemos dicho, para que ustedes puedan ver la belleza, la profundidad, la majestad de estas palabras que Jesús oró por sus discípulos, pero recuerda que por ti y por mí, en su momento de más angustia, Él recordó tu nombre, Él te recordó, Él me recordó y oró por nosotros. Amén, familia, que tengan una semana bendecida. Y estamos continuando la próxima semana si Dios nos quiere. ¿Ok? Bendiciones. Chao.